Esta mañana vengo en plan de guerra, así que es una cosa constante que las personas experimentan, que las almas sienten y que el mundo constantemente se está encontrando en esas situaciones. Y vengo a hablaros de una guerra cósmica, de una guerra celestial, de una gran batalla, no cualquier cosa, algo que va a ocurrir y que Dios nos ha dicho, estad preparados. Porque cuando llegue el momento difícil, va a ser soportar la situación. Quisiera llevaros a Apocalipsis, capítulo número 12, y veremos los versículos del 7 al 9. Vamos a ver ahí que después de todo lo que ha acontecido ya en la tierra, algo, pero cósmico, más grande de lo que la tierra pueda soportar, en el universo ocurre. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo número 7 del capítulo 12 de Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por el poder que ella misma contiene, porque es tu persona la que el verbo, la palabra de Dios nos habla y nos quieres enseñar de tal manera que entendamos la importancia que tienen los acontecimientos que nos estás advirtiendo que vienen sobre la tierra. Señor, obra poderosamente en nuestras almas, enséñanos, que tu Santo Espíritu nos hable y que salgamos con ese deseo ferviente de honrarte y glorificarte a ti sobre todas las cosas. Gracias por lo que tú haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dice el texto, después hubo una gran batalla, una mega batalla, algo gigante que no es posible soportarlo por los hombres. Dijo el mismo Señor Jesucristo de que Él tenía el poder de pedir a un ángel, o en este caso, escuadrones de ángeles que vinieran y le defendieran, y no habría seres humanos. Cuando el rey de Asiria vino a atacar, el rey de Siria vino a atacar a Israel, un ángel salió en una noche y 100.000 asirios murieron en una noche. ¡Wow! ¿Un ángel? ¿Solo un ángel? Sí. Es inconcebible para la mente y para la experiencia humana ese poder que tiene un ángel. Ahora, los ángeles son seres creados por Dios. Por lo tanto, no se les debe adorar. Empezamos. Vamos a aprender algunas cosas. A los ángeles no se les debe de adorar. Siendo de un orden incluso más elevado que el hombre, fueron creados para servir y adorar a Dios. La palabra de Dios nos da algunos ejemplos. En Lucas, capítulo número 2, vemos ahí el anuncio de un ángel a unos pastores. Y nos da unas características de los ángeles que serían bueno mencionar, dice en Lucas 2:9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y eso dice mucho, del Señor. Esta palabra ángel es un enviado, es un mensajero, y la palabra ángel contiene traer de parte de Dios buenas nuevas. Y este ángel, mira lo que trae. Sigue diciendo, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Un ángel tan poderoso, pues claro que nos debe de hacer pensar y parar y escuchar y temblar. Pero el ángel les dijo,
no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Qué nuevas de gran gozo traían? Que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, y el ángel da pruebas. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Características que no eran normales, poner a un niño en un pesebre. Y el ángel de antemano les dice, poder de saber lo que Dios sabe, si Dios se lo permite, por supuesto. Seguimos. Y repentinamente, no solo uno, sino y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes, y cuando dice la palabra huestes, son ángeles, soldados, huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Las dos características que he nombrado, los ángeles fueron creados para servir, les vemos aquí sirviendo a Dios, y si les fueron creados para adorar, les vemos aquí adorando a Dios. Así que qué bueno es ver cómo esos ángeles cumplen a la perfección la voluntad y la palabra de Dios. Así ha sido siempre. En el cielo se cumple toda la voluntad de Dios, toda la palabra de Dios a la perfección. No hay un solo ángel que no lo cumpla a la perfección. Seguimos un poquito más. Y de hecho la Biblia nos narra en Hebreos, que nos narra de cómo Dios ha hablado en el pasado y cómo ahora está hablando por el Hijo. En Hebreos capítulo número 1, el versículo número 6 nos dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el primogénito, el unigénito, cuando lo introduce dice, adórenle, recuerda que los ángeles son para adorar y servir, y ahora que dicen de Jesucristo, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Y está diciendo realmente cómo son de poderosos esos ángeles y cómo sirven y adoran al Hijo de Dios, a Jesucristo. Recuerda, a un ángel no se le permite un solo pecado, un solo error, se hace todo a la perfección. Así que esta adoración al Hijo de Dios la hacen en la perfecta voluntad de Jehová, del Trino Dios. En Hebreos capítulo número 2, versículo número 5 nos dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visite. Le hiciste al hombre, recuerda que es superior al hombre en los ángeles. Es una criatura superior a los ángeles, superior a los hombres, los ángeles. Y dice, le hiciste a los ángeles un poco, a los hombres, perdón, le hiciste a los hombres un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Así cuando Dios creó a Adán y Eva, le dijo, tú estás en esta escala en la tierra, los ángeles están en el cielo, tú vas a señorear sobre la tierra. Pero sabéis lo que ocurrió, ¿verdad? Uno de los ángeles que fue expulsado, y ahora vamos a ver un poco eso, del cielo, vino a la tierra. Se transformó en lo que aquí nos dice la serpiente antigua. Engañó a Adán y Eva, a Eva y Adán, y los dos son igualmente culpables, no es uno más que el otro, los dos son igualmente. Aunque si nos dice algo la palabra de Dios, es mayor la culpabilidad del hombre que la de la mujer. Y tú dices, ¿por qué? Dice, porque la mujer fue engañada, pero el hombre sintió, sabiendo lo que tenía que hacer, dijo, lo voy a hacer de todas maneras.
La mujer engañada, el hombre rebelde. Obstinado, el cabezón. Así es. Como se estaba diciendo, volviendo otra vez al contexto de lo que estaba diciendo, esta serpiente engañó a Adán y Eva. ¿Y sabes lo que consiguió? Con que a vosotros se os ha dado señorear sobre la tierra. Ahora os voy a engañar. Vais a caer en mi tentación. Vais a humillar a Dios y a vuestras mismas responsabilidades. Y yo ahora voy a tener la potestad sobre este mundo. Y por eso el príncipe de este mundo les quitó y les arrebató a Adán y Eva la autoridad que Dios les había dado para señorear sobre la tierra. Cristo no le discutió a Satanás. Todos estos mundos te daré si postraron me adoraron. Y dijo, no, tú no lo tienes. Sí, que se lo engañó, se lo robó a Adán y Eva. Claro que lo tiene. Aunque siempre bajo la permisibilidad o permiso, por decirlo de alguna manera, de Dios. Así es, igual que el hombre lo tenía. Tú señorearás sobre la tierra, pero bajo el permiso de Dios, bajo la supervisión y el control de Dios. Así también. Luego pasó a Satanás. Ahora, como os estaba diciendo, vemos realmente cómo el hombre, al caer en el pecado, fue expulsado del huerto de Edén. Algo similar a lo que ocurrió con el arcángel, con ese querubín, mejor dicho, arcángel no, querubín, con ese querubín que Dios había hecho magistralmente hermoso y poderoso, llamado Lucero. Y él cayó muy bajo. Pero déjame que siga un momento enseñando sobre estos ángeles. Quiero primero enseñar un poco sobre angeología y cómo esos ángeles responden. Y nos dice la palabra de Dios también en Apocalipsis, capítulo número 5. Nos dice la palabra de Dios, habla de esos ángeles. Apocalipsis 5:11. Dice la palabra de Dios, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Apocalipsis 5:11 y el 12, que decían a gran voz de esos ángeles que sirven a la perfección y que adoran completamente todo su ser, adoran a Dios y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria a Dios por ese reconocimiento de los ángeles que nos enseñan realmente cómo debe ser nuestra adoración a Dios. Juan, al ir escribiendo todo este libro de Apocalipsis, un ángel le iba revelando todo lo que tenía que saber y escribir. Algunas veces el ángel le decía, escribe, algunas veces el ángel le decía, esto no lo escriba, solamente obsérvalo y míralo. Y nos dice en el capítulo 19, si queréis mirar Apocalipsis 19, versículo 9, quiero enseñar una verdad importante, porque creo que hay un desconocimiento de quiénes son los ángeles y quiénes son, o qué podemos, o qué significa para nosotros que hay ángeles malos y qué podemos nosotros realmente hacer, o cómo debe ser nuestra actitud. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 19, versículos número 9 y 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Escucha, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús
es el espíritu de la profecía. No, un ángel no, adora a Dios. A Él a quien le debemos de dar toda honra, toda gloria, toda alabanza y reconocer que Él tiene todo el poder y es digno de reinar absolutamente sobre nuestras vidas. En el capítulo 22 tenemos una segunda ocasión en que otra vez parece que, me parece que Juan es un poco como yo, que se le olvidan las cosas de vez en cuando. A vosotros no se os olvidan nunca las cosas, ¿verdad? Os pasará seguramente como aquel que dice, que yo me acuerde, nunca se me ha olvidado nada. Claro. Que yo me acuerde, nunca se me ha olvidado nada. Está claro. Qué poca memoria. Bueno, capítulo 22, versículos 8 y 9. Capítulo 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. A veces se te olvida algunas cosas. Pero dice, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Otra vez, Juan. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Escuchad todos, y Juan también. Adora a Dios. Adora a Dios. Pero es una orden. Si tú no vienes el domingo, tú estás diciéndole a Dios, yo desobedezco tu palabra. Si tú no estás en tu casa orando, tú desobedeces la palabra de Dios. Lee, ora, adora, reconoce en tu vida constantemente que Dios es el único de toda adoración. Tienes 24 horas para hacerlo cada día. 60 minutos en cada hora para hacerlo. 60 segundos en cada minuto. ¿Lo haces de verdad? Adoras a Dios. Señor, te adoro por la obra que tú has hecho, por la creación que has hecho, por la vida que me has dado, por la familia que me has dado, por la iglesia que me has dado. Te adoro, Señor. Eres digno de toda mi entrega, cuerpo, alma y espíritu. Así es como mostramos amor. Amarás a Dios con toda tu mente, cuerpo y espíritu. Así es como Él espera. Entonces, qué bueno es ver esa adoración. Los ángeles saben que no deben ser adorados. No quieren dejar a los hombres que les adoren. Pero ¿sabes que hay ángeles que sí que les gusta que les adoren? ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Ángeles caídos que sí quieren que ser alabados. Lo mismo que hay hombres que les gusta que les alaben en público. ¿Sabéis que hay hombres que se suben tristemente a algunos púlpitos y esperan la alabanza de los hombres? Esperan el reconocimiento público, la exaltación, la alabanza de los hombres, hasta el punto de que no aprenden. El apóstol Pablo tiene un ejemplo que creo que debo de destacar en esta mañana. El apóstol Pablo experimentó esto y mira cómo actuó cuando los hombres querían adorarle, alabarle. Estaba en Listra, fue a predicar a Listra y en Hechos capítulo 16, del 8 al 19, tras sanar Dios a través de Pablo y Bernabé a un cojo de nacimiento, los trataron de adorar como si fueran dioses, a Bernabé y a Pablo. Ellos dijeron en alta voz, o sea, creían que Bernabé era Júpiter y creían que Pablo era, ¿quién? Uno Zeus y el otro Mercurio, vale. Uno Zeus y el otro Mercurio, o uno Júpiter y el otro Mercurio. Creían que Bernabé era Júpiter y creían que Pablo era Mercurio. Mercurio es el que habla mucho. Es así tan líquido, tan fluido que tenía mucho don de palabra. En el capítulo 16 de Hechos, del 8 al 19. No lo tengo, pero me suena haberlo leído, ¿verdad? Algo así. Bien,
El caso es que tras esta situación, ellos dijeron en alta voz: ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres semejantes a vosotros y os anunciamos que os convirtáis. La adoración es esto. Adoración a los hombres. Es esto que dice Pablo, que os convirtáis de estas vanidades. ¿Sabéis de dónde viene la palabra vanidad? Vacío, hueco, hipócrita. No, aquí el único que merece toda honra y toda gloria es Dios, no los hombres. Y Él está diciendo, de estas vanidades al Dios vivo. Y Él les aclara, ha sido Él, el Jehová, quien ha sanado a este cojo. Y diciendo estas cosas, nos dice al final del texto, difícilmente lograron impedir que les ofreciesen sacrificios a ellos. Pero lo lograron. Pero no pasó mucho tiempo, está hablando poquito tiempo. Ahora, llegan unos judíos, y eso suele ocurrir incluso en las iglesias, pero vinieron unos judíos y les persuadieron. ¿Y de qué les persuadieron? Dice, estos hombres, nada, hay que quitarlos de en medio. Y les persuadieron de que les apedrearan, y apedrearon a Pablo, hasta el punto de que tal paliza le dieron de piedras que lo arrastraron fuera de la ciudad como muerto ya, muerto. Así que le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero por milagro, tras la oración de los hermanos, Dios lo sanó y siguió anunciando el Evangelio en Derbe. Y me llama mucho la atención esta historia, así, trayéndola a nuestros días, y lo he visto en esta iglesia. Tú les dices a la gente que Dios no quiere que alabes a tu pastor, sino a Dios. ¿Y sabes? Y se van a otro lugar donde les engañan diciéndole que Dios les va a revelar al pastor, Dios le va a revelar al pastor lo que es la voluntad para tu vida. Sí, es que en la otra iglesia Dios le revela al pastor lo que es la voluntad para mi vida y el pastor me lo dice a mí. Y tú dices, a ver, ¿estáis entendiendo? O sea, yo dices, no, usted tiene que buscar a Dios, usted tiene que leer la palabra y tiene que dejar que el Espíritu Santo con la palabra de Dios le hable. El pastor no es el que le trae la voluntad de Dios a su vida. Es que el pastor me ha dicho que yo voy a ser pastor. A ver, ¿qué autoridad tiene ese pastor? Sí, tiene una responsabilidad de predicar puramente la palabra, pero recuerde esto, la autoridad del pastor es la autoridad de la palabra del príncipe de los pastores. La autoridad del pastor es la obra de Dios mostrándose en la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo, es necesario que yo me vaya, pero os enviaré otro consolador. Y escucha, el consolador no viene autónomo a ver lo que le parece. El Espíritu Santo dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Ni aún el Espíritu Santo es libre para tomar las decisiones que le parezca a Él. Se somete a la palabra de Dios. ¿Quiénes somos los pastores para no someternos a la palabra de Dios y decirle a los demás lo que tienen que hacer en su vida? Por supuesto. Y me doy cuenta una y otra vez. Y yo enfatizo, no, hermano, a la ley y al testimonio, no a la palabra de fulanito de tal. Por eso lo decimos muchas veces, no idolatricemos a los pastores, al pastor fulanito, al pastor menganito, cuando él habla, ¡pum!, ya todo el mundo tiene que creerlo y tragarlo. Bueno, está muy bien si el pastor menganito o fulanito se ajusta y nos enseña la palabra de Dios, pero no es el pastor el que tiene autoridad, es la palabra de Dios la que tiene la autoridad. Así que es muy importante entender esto, porque ahora vamos a ver lo que ocurrió. Yo quería coger esto un poquito antes, pero y vamos a ver realmente que es muy importante tenerlo en cuenta. En este texto que hemos visto en Apocalipsis 12, del 7 al 9, vemos realmente ángeles luchando.
Arcángel Miguel versus Gran Dragón. Vemos ángeles versus demonios. Y vamos a ver ahí realmente esa lucha que hay entre ellos, la gran batalla. Generalmente todo el mundo reconoce que hay una lucha entre las fuerzas del bien y del mal, una gran batalla entre la luz y las tinieblas, una lucha encarnizada entre la verdad y el error, una lucha entre la libertad y la esclavitud, entre lo bueno y lo malo. Y finalmente, todos tenemos que entender que hay una lucha entre la vida y la muerte. Es de eso de lo que se trata. ¿Tienes vida o tienes muerte? Porque en eso te va tu eternidad, realmente. Así que el más grande querubín creado por Dios, Lucifer, portador de luz, significa su nombre, su trabajo era comunicar la luz y el conocimiento de Dios, del Dios Trino, a todos los otros ángeles. Él era aquel que capitaneaba los ejércitos celestiales, las huestes celestiales. Nos dice la palabra de Dios que era el más dotado de todos los ángeles, pero un día se rebeló. En Ezequiel, capítulo número 28, nos narra el profeta algo que Dios le reveló sobre este querubín. Nos dice Ezequiel 28, 12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, está equiparándolo, pero está hablando realmente también para nosotros del querubín Lucifer, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Sabemos que un hombre no es perfecto, pero de este sí que está hablando, de Lucifer, de Lucero, mejor dicho en este momento. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onices, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, del 12 al 15. Un texto bueno para ver realmente qué era y cómo llegó a dejar de ser. Y sin embargo, todavía tiene poder ese querubín que se rebeló contra Dios. Así que es muy importante ver realmente que Lucifer se dio cuenta de que era hermoso, se miró a sí mismo en gran manera y entonces quitó el enfoque de Dios y lo puso en sí, se dirigió a mirarse a sí mismo y en vez de amar a Dios sobre todas las cosas, se amó a sí mismo. ¿No te suena eso parecido a la humanidad? ¿No te suena como muchas veces quitamos los ojos de Dios y los enfocamos en nosotros mismos? ¿No entiendes ya por qué dice que si quieres ser discípulo de Jesucristo debes de entender esta gran verdad? Niégate a ti mismo. ¡Pah! ¿Tan fuerte tiene que ser Dios? No, tan claro tiene que ser Dios, porque ese es el principal problema. El orgullo humano, la jactancia, el amarse a uno mismo. Así empezó en el huerto de Edén. ¿Y qué es lo que hizo Satanás? Nada más que transmitir su pecado para que ellos que habían caído, hacer caer por la misma inclinación de él a Adán y Eva. Así que vemos que él enfocó su amor hacia sí mismo, aunque no entendemos exactamente lo que pasó. El profeta Isaías también tiene otro texto que nos da una visión del pensamiento, lo que pensaba Lucifer. Dice en el capítulo 14 de Isaías, versículos números 12 al 14, dice así:
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú, que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Ah! Seré semejante al Altísimo. ¡Qué triste! Querer ser como Dios, pero ¿cómo? Robándole su poder, usurpándole su autoridad. ¿Pero por qué no eres como Dios? Míralo, como no quería ser del carácter de Dios, santo, puro, sin mancha, sin pecado. No, eso no. Yo quiero ser como Dios, pero para hacer lo que me dé la gana. No. Si de verdad quieres la autoridad y el poder de Dios, sé santo como Dios es santo. Conságrate al Señor para honrarle y glorificarle. Nunca seremos Dios, pero el carácter de Dios, Dios quiere transmitirlo. De hecho, en el huerto de Edén, escuchadme, Dios quería que el hombre y la mujer tuvieran su carácter. Los hizo a su imagen y semejanza. Sé sin pecado, sé sin mancha, sé puro. Ahora, sabiendo que la carne ya está inclinada al pecado, Dios tuvo que dar una solución. Tuvo que dar un rescate para que tú pudieras restablecer aquella comunión que perdimos en el huerto de Edén. Pero gracias a Dios, ahora vemos aquí como la palabra de Dios nos muestra que Lucifer codició el poder de Dios, pero no su personalidad. De la misma manera que las leyes físicas dan orden y estabilidad al universo, las leyes morales de Dios que han existido por toda la eternidad siempre han regido en el cielo, como después se hicieron en la tierra. ¿Y sabéis lo que estoy tratando de decir? Los 10 mandamientos estaban en el cielo antes de que se le dieran a Moisés. Los 10 mandamientos son eternos. La palabra de Dios es eterna. Los mandamientos de Dios los sabía Lucifer. Lucero primero, después Lucifer. Los sabían perfectamente todos los ángeles. Nos dice el Salmo 111, versículo 7, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. La eternidad incluye el pasado, el presente y el futuro. Así que esos 10 mandamientos que tú crees que empezó los hombres a conocer desde que Dios habló con Moisés y se los entregó en el monte, esos 10 mandamientos ya estaban rigiendo el cielo. Así es. Todo se hace a la perfección. Pero ¿sabes una cosa? Satanás, por primera vez en el cielo, en el tercer cielo, trajo el engaño. Y los ángeles que nunca habían escuchado ni sabían nada de lo que era el engaño, hubo una tercera parte de los ángeles que fueron engañadas. Nos dice Isaías en el capítulo 29, versículo 15, ¡ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas! Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Y nos está diciendo cómo arrastró y engañó, y los hombres no hacen lo mismo. Y Dios dice, ¡ay de ellos! Espero que tu boca sea de tal manera veraz, que tu sí sea sí, tu no sea no, y que estés dispuesto a poner tu mano en la palabra de Dios y decir que dirás siempre toda la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad, a costo de mi vida. Porque aquellos que no lo dijeron fueron arrojados del cielo. Y los hombres siguieron el ejemplo de esos ángeles caídos.
Y qué triste es la existencia para estos ángeles caídos, porque hay una realidad, y se nos va el tiempo y termino con esto, no puedo continuar enseñando un poco más de esa batalla, pero hay una gran realidad que ocurre en toda la historia de la humanidad, pero en toda la eternidad, pasada, presente y futuro. La guerra contra Cristo está destinada a perderse miserablemente por todos aquellos que se rebelen contra Él. Sea del grado que sea y de la condición. Todo el que se rebela contra Cristo perderá miserablemente. Dice la palabra de Dios en el Salmo 2, versículo número 7 al 9, y esto es el texto en lo que se basa, pero por eso lo voy a buscar, pero no lo vamos a estudiar hoy. Pero qué bueno es ver cómo esta gran verdad, Dios lo dice. Salmo 2, versículo, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, y eso está hablando el hijo del rey, el príncipe de todos los ejércitos del rey, aquel que gobierna no solamente las huestes celestiales, gobierna el universo entero, incluido toda la tierra. Y dice así, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dice, tu mandato, tu reinado es de tal envergadura que no hay nada ni nadie que se te pueda oponer. Nada ni nadie que se te pueda oponer. Versículo 9. Los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y ahora nos advierte, oh reyes, oh habitantes de la tierra, sed prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra, servir con temor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú dices, si tengo temor, acepta el amor y el perfecto amor echará fuera el temor. ¿No entiendes? ¿Te das cuenta cómo cuando temes por tu pecado, cuando reconoces quién es Él, ese temor es verdadero temor que te dice, me arrepiento, confieso mi pecado, lávame con tu sangre preciosa? Y Él dice, mi amor te trae hacia mí, te lavo, te limpio, te hago hijo mío, nada ni nadie te puede separar de mí. Vaya, de ser aquel que con vara de hierro quebrantas a todo el que se rebela contra ti, a tener un brazo tan amoroso que me atrae hacia ti, me perdona, me limpia y me hace hijo tuyo, no tengo nada que temer. Y ahora mi vida está con el vencedor. Ahora mi vida está segura en tus manos y no tengo nada que temer. Ni huestes de maldad, no tengo que temer a nadie, de nadie que se levante contra mí. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Hermanos, ¿cómo nos enfrentamos a los ángeles caídos? ¿Qué tienes tú que hacer? ¿Qué vas a hacer tú contra Satanás cuando venga contra ti? El arcángel Miguel nos da una lección magistral, una lección única que debemos de imitar. Y cuidado con esos falsos maestros y esos instructores que dicen, tú proclámalo y echa fuera demonios. Y Dios dice, espera. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Judas, capítulo número 9, por favor. No, capítulo número 1, versículo número 9. No hay capítulos. Y quisiera terminar con esta verdad porque creo que es muy importante. El arcángel Miguel llevó luchando contra Satanás una y otra vez a través de la historia. Se nos presenta por lo menos, y quizás tendremos más tiempo porque se va el tiempo en otro momento, pero se enfrentó hasta en 3 veces contra Satanás. En una ocasión, os cuento muy rápidamente, Moisés dice, mi tiempo está para finalizar, tienes 120 años, sube al monte Nebo y le dice, Dios, no te voy a permitir entrar porque has pecado y las consecuencias de tu pecado
van a caer sobre ti. Te he perdonado, pero las consecuencias caen. Tú no entrarás en la tierra prometida, pero te voy a dar un privilegio. Sube al monte Nebo, mira desde allí arriba, vas a ver todo el terreno Israel y yo te lo voy a conceder. Estando allí, llega el fin de sus días, dice, ha llegado tu muerte. Y Dios le dice, yo, el ángel de Jehová, te va a enterrar y ningún hombre va a saber dónde está tu tumba. Anda, ¿por qué será? Porque no quería que pasara lo que pasó con Mahoma, que era un falso profeta. Pero hay peregrinación a donde está sepultado Mahoma. Yo no quería que pasara con lo que pasa donde está sepultado Mao Zedong, que se cree que hay que adorarlo y que reconocerlo. Y así uno y otro. No. Aquí la adoración no es a Moisés. La adoración en la palabra de Dios es solo y única y exclusivamente y absolutamente a Dios. Ahora, Judas, versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman cuantas cosas no conocen. ¿De dónde hemos sacado que yo tengo poder para retar al diablo, para echar al diablo, y no sé todo el vocabulario que oigo por ahí, que yo puedo, ¿cómo dicen? Sí. Reprende. ¿Qué le pasa a Arcángel? Es superior a ti, ¿eh? Recuerda que los ángeles son superiores a nosotros. Y los ángeles reconocen. Tú no tienes ningún poder contra Satanás. Tú tienes que venir al que tiene el poder y pedirle, Señor, guárdame, y tú repréndele. Mía es la venganza, dice el Señor. Mío es el juicio, no tuyo ni mío. Mía, de Dios, es la maldición si se la tiene que dar a alguien. Tú no tienes que maldecir a nadie. Y eso es importante entenderlo, hermanos, porque hay iglesias donde se nos enseña tristemente a hacer cosas que no son bíblicas. Creemos que usurpamos la autoridad de Jesucristo y nosotros ahora queremos actuar como si fuéramos Cristo por la tierra. Y no, es así. Recuerda, el arcángel Miguel, ordenado por Dios, obedecía la palabra de Dios. Y él mismo dijo, yo no voy a levantar juicio de maldición, proferir juicio de maldición contra ti, contra el diablo, sino que dijo, el Señor. Eso es someterse, eso es honrar al Señor, eso es darle a Dios toda la gloria y nada a los hombres. Yo he hecho fuera demonios. Venid. ¿Cómo que yo he hecho fuera demonios? En el nombre de Jehová, pero sabéis que el nombre de Jehová no es una varita mágica. Que algunos creemos que el nombre de Jehová es una varita mágica que yo hago así y yo... No. Tu oración y tu ayuno implora a Dios que Él haga su voluntad, no que tú decidas qué es la voluntad de Dios. Y eso es importante entenderlo, hermanos. Somos cristianos sumisos a la palabra de Dios, no cristianos que utilizamos y usurpamos el poder y la palabra de Dios para hacer lo que nosotros queramos. Así que qué bueno es ver la enseñanza de la palabra del Señor. Y hermanos, todo hijo de Dios sabe perfectamente que somos más que vencedores. Aquellos que hemos creído en Él, tenemos la victoria en nuestras manos. Gloria a Dios por lo que Él hace por nosotros. El Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Así que gloria a Dios, qué bendición. Vamos al Señor en oración.